Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. ¿Ya conoces esa escena en El Padrino, donde Michael Corleone ve a una mujer impresionante en Italia y queda como hipnotizado? Sus dos guardaespaldas sicilianos lo notan y comienzan a hablar sobre cómo le ha caído el rayo y se ha enamorado. Bueno, eso no es solo algo de películas ficticias. Lo presencié en persona, aunque en ese momento no entendía lo que estaba sucediendo. Le sucedió a mi esposa. Desafortunadamente, ella no experimentó ese sentimiento cuando me conoció, en cambio, ocurrió con otro hombre 25 años después de que nos casamos, y eso marcó el comienzo del fin de lo que pensaba que era una vida perfecta. Pero me estoy adelantando, tiendo a hacer eso cuando reflexiono sobre mi vida pasada y cómo se suponía que debían desarrollarse las cosas, incluso si no salieron según lo planeado. Probablemente debería empezar desde el principio y presentarme. Soy Alan Gregersen, aunque todos me llaman Greg. Tengo 50 años y vivo en una pequeña ciudad del Medio Oeste, a unas 2 horas en coche de Chicago. Trabajo como contador para una empresa nacional bastante grande. El trabajo puede ser un poco repetitivo, pero el salario es bueno, y aparte de los meses ocupados de marzo y abril, generalmente cumplo con una semana laboral de 40 horas sin fines de semana. Estuve casado hasta hace 2 años. Mi ex esposa y yo tenemos una hija juntos llamada Morgan, ahora tiene 25 años, está casada, tiene un hijo y vive en Denver. Mi matrimonio terminó en divorcio después de 26 años. Los primeros 25 años de ese matrimonio, que mencioné antes, parecían maravillosos. Conocí a Tracy en la Universidad Estatal de Iowa en Ames, Iowa, durante mi segundo año. También era estudiante de segundo año, pero se había mudado a mi residencia después de pasar su primer año en otra. La noté con su cuerpo atlético y en forma tendido en una toalla fuera de la residencia, disfrutando del fuerte sol de agosto en Iowa. Estaba entrando a la residencia con algunos amigos cuando la vi de reojo. «Oigan, chicos, tengo que irme. Estoy a punto de presentarme a la futura señora Gregersen», anuncié en broma. Ambos amigos dirigieron su atención a Tracy, siguiendo hacia donde yo estaba mirando. «Wow», dijo uno de ellos. Escuché las palabras, pero no podría decirte cuál de mis amigos lo dijo. Estaba completamente cautivado por esta diosa rubia descansando en una toalla en bikini junto a la residencia. Dejé a mis amigos y me acerqué a ella, pero cuando estaba a unos 4 pies de distancia, se apoyó en un codo y me hizo señas para que me alejara con la otra mano. Me sentí desinflado hasta que habló. «Oye, tonto, estás bloqueando mi sol». Cambié rápidamente unos pies a la derecha, permitiendo que el sol volviera a brillar sobre ella. Me recompensó con una sonrisa radiante, y en ese momento, habría hecho cualquier cosa que ella me pidiera. «Mucho mejor, tonto», se rió. No parecía molestarle que un desconocido se acercara. Supongo que cuando te ves tan atractiva como ella, probablemente sea una ocurrencia común. Me presenté, elogié su belleza y reuní el valor para invitarla a salir el próximo viernes. «Si digo que sí, ¿limpiarás esa baba de tu barbilla?», bromeó. ¿Qué? «Oh, sí, la baba». «Absolutamente, ya se fue», balbuceé como un tipo torpe en las garras de la infatuación. «Bueno, puedo decir que no eres uno de esos habladores suaves con una frase para cada situación, así que seguro, podemos salir el viernes por la noche». Obtuve su número de teléfono y fuimos a un pequeño restaurante italiano en Ames esa noche de viernes. Mientras estaba allí, completamente enamorado, ella compartió cada detalle de su vida desde los 3 años hasta el presente. Creo que solo dejó de hablar porque finalmente nos sirvieron el plato principal. Solo parecíamos conectar sin esfuerzo, y en un mes, estábamos pasando casi todo nuestro tiempo libre juntos. No solo era inteligente, era la mejor estudiante de su escuela secundaria, sino que también tenía un sentido del humor juguetón y una autoconfianza tranquila. Pensaba que yo era un chico bastante guapo, no una superestrella,
pero era bastante atlético, gané 7 cartas de equipo en la escuela secundaria, era inteligente, estaba clasificado entre los 5 primeros de mi clase en la escuela secundaria y podía sostener una conversación significativa sobre una amplia gama de temas. Aunque no era uno de esos chicos elocuentes con una respuesta ingeniosa para todo, tenía una cantidad razonable de autoconfianza. Sin embargo, cuando le pedí a Tracy que saliera conmigo, sabía que apuntaba más alto de lo que me correspondía. Pero bueno, no obtienes nada si no lo intentas, ¿verdad? Tracy y yo tuvimos nuestra primera experiencia sexual en nuestra 6ª cita. Ninguno de los dos éramos inocentes, pero hasta ese momento yo no había estado con más que unos pocos compañeros y tenía la sensación de que Tracy estaba en una situación similar. Tracy y yo nos casamos poco después de graduarnos, encontrando trabajo. Fue fácil para ambos. Ella se convirtió en maestra de 3er grado y yo conseguí un trabajo como contador. Nuestros ingresos eran estables, compramos una casa un par de años después. Casi un año después de mudarnos, dimos la bienvenida a nuestra única hija, una hija llamada Morgan. La vida era buena. Nuestra vida íntima, aunque no era salvajemente aventurera, nos proporcionaba a ambos mucha satisfacción. Como muchas parejas, la frecuencia de nuestras actividades disminuyó un poco con el tiempo y la edad. Sin embargo, incluso cuando Morgan se fue a la universidad, todavía éramos bastante activos, 3 o 4 veces a la semana. A lo largo de los años, ocasionalmente tuve momentos de preocupación sobre la fidelidad de Tracy, pero eran raros. Podría mencionar a un joven maestro en su escuela que coqueteaba un poco, pero nunca dio ninguna indicación de que correspondiera o dejara que las cosas fueran más allá. Pensé que eran solo mis propias inseguridades. Quiero decir, no soy ciego, Tracy todavía es atractiva, y es natural que otros le echen un segundo vistazo. Pero ahí es donde termina. Hice eso cristalino claro para Tracy desde el principio de nuestra relación exclusiva. Ella respondió de la misma manera, asegurándome que sentía lo mismo. No me molestaba si notaba a otros chicos, siempre y cuando nunca fuera más allá de mirar. A cambio, le prometí lo mismo. Así fueron las cosas hasta hace 3 años. Estábamos en la fiesta anual de verano de nuestro vecino, 3 puertas más abajo en la calle en nuestro moderno vecindario. Scott y Wendy Harris siempre organizan una gran fiesta en su casa el fin de semana después del 4 de julio. Tracy y yo íbamos todos los años, junto con la mayoría de los vecinos de nuestra cuadra. Siempre es genial, Scott y Wendy son excelentes anfitriones. Hay buena comida y bebida, una gran piscina y una cancha de vóley playa. Incluso las personas que invitan de fuera del vecindario suelen ser agradables, excepto una persona, pero llegaré a eso. La fiesta comienza al mediodía, y Tracy y yo llegamos alrededor de la 1. Fui al bar, conseguí un Zinfandel blanco para Tracy y un Michel para mí, y empezamos a socializar. Al principio, nos quedamos juntos, pero a medida que las conversaciones fluían tanto dentro como fuera de la casa, nos separamos. Nunca ha sido un problema antes. Me comunico con Tracy de vez en cuando para ver si necesita recargar su bebida o algunos aperitivos. A veces ella venía a buscarme, generalmente nos dábamos un rápido beso en los labios. Estaba charlando con algunos de los chicos del vecindario, y Tracy estaba al otro lado del patio hablando con un grupo de mujeres cuando llegó un grupo de forasteros. Había un hombre con 2 mujeres, y Scott fue a darles la bienvenida. Fue entonces cuando noté el impacto en Tracy. Tuve la ocasión de mirarla después de ver a los recién llegados, y dejó de hablar con sus amigas. Estaba observando al nuevo grupo con una expresión en el rostro que ahora reconozco como una mezcla de asombro y atracción pura. No entendí completamente la mirada en ese momento, pero estaba claro que estaba cautivada. Tengo que admitir que mi intuición comenzó a enviar señales. Ella los miró durante unos 10 segundos, luego se volvió hacia mí, bloqueó la mirada conmigo y se sonrojó antes de regresar con sus amigos y reincorporarse a la conversación. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que algo no está del todo bien en el mundo,
pero no puede señalar exactamente qué está mal. Esa fue la sensación que tuve aproximadamente una hora después. Me sentí aún más incómodo cuando escaneé el patio y no pude localizar a Tracy. Agarré un vino blanco para ella en el bar y comencé a buscar. Eventualmente, la encontré en el salón de los Harris, charlando con otras 4 personas, incluyendo al chico que había estado observando anteriormente. De hecho, tenía su brazo casualmente alrededor de ella, con la mano descansando en su cadera. Parecía un poco demasiado acogedor para mi comodidad, especialmente considerando que aparentemente acababa de conocer a este chico. Los 5 parecían estar teniendo una conversación amistosa. Confío bastante en mí mismo y confío completamente en mi esposa. No quería armar un escándalo, pero parecía que este chico se estaba poniendo demasiado atrevido con mi esposa. Me acerqué al grupo por detrás de Tracy y su nuevo amigo, agarrando su muñeca firmemente para apartarla de su cadera. No creo que nos hayamos conocido aún, a pesar de que te sientes demasiado cómodo con mi esposa, dije en un tono severo. Intentó soltarse, pero tenía un firme agarre en su muñeca, manteniéndolo en su lugar. Tracy, que parecía un poco sonrojada antes de que me uniera a ellos, se puso aún más roja cuando me vio. «Oh, Greg, por favor», casi chilló cuando se dio cuenta de que le estaba sujetando la muñeca. «Greg, este es Charles Delan, es profesor de literatura europea en la universidad. Empezó el año pasado. Es francés, y no hizo nada inapropiado, así que dejé su mano donde estaba». Los demás en el grupo asentían en acuerdo, así que solté la muñeca de Charles y le estreché la mano firmemente, quizás un poco demasiado apretada, ya que sentí crujir algunos huesos. Tracy luego me presentó al resto del grupo. «Pensé que podrías necesitar un relleno», dije, entregándole la copa de vino mientras miraba a Charles. «Siempre eres tan considerado, mi querido esposo», respondió ella. Charles, pronunciado a la manera francesa, me pareció típico, basura europea. Tengo que admitir que era un tipo guapo, alrededor de los 32 años, unos 6 pies de altura y 170 libras. Tenía una barba descuidada, y su cabello estaba entre largo y necesitado de un corte. Tenía un fuerte acento francés en su inglés, y no pude evitar pensar que podría estar saliendo con la mitad de sus estudiantes. Después de las presentaciones, volvió a hablar de Víctor Hugo o alguien así. Sintiendo que ya había dejado claro mi punto, me dirigí de nuevo al patio. Tracy y Charles se unieron al juego de vóley playa de arena en el patio trasero. Normalmente era bastante competitivo en estos partidos, y jugábamos mucho. Como el campo de los ganadores, muchas personas observaban desde la seguridad de la plataforma, y ahí es donde se ubicaron mi esposa y Charles. Estaba concentrado en el juego, así que no podía prestar mucha atención a ellos, pero noté muchos toques, sonrisas e incluso algunos rubores de Tracy. De vez en cuando, le saludaba y ella me devolvía el saludo. Mi equipo había ganado varios juegos y aún tenía el control del campo una hora después, cuando me di cuenta de que Tracy y Charles ya no estaban en sus asientos. Miré alrededor del área del bar y la parrilla, pero tampoco estaban allí. Mi presentimiento era realmente fuerte, así que le pedí a uno de los otros chicos que ocupara mi lugar, bromeando que mis piernas de 47 años estaban cansadas y necesitaba urgentemente una cerveza. Se burlaron de mí por ser un viejo mientras salía de la arena. Para mantener las apariencias, me dirigí al bar y agarré otro Michel. Di vueltas por el patio un rato y luego entré a la casa. Revisé cada habitación abierta y escuché atentamente en las puertas cerradas, pero no pude ver ni oír a Tracy ni a Charles. Finalmente, me acerqué a la anfitriona, Wendy, y casualmente le pregunté si había visto a mi esposa recientemente. Sí, ella y Charles fueron a su auto a revisar algo, creo, dijo Wendy casualmente. ¿Qué auto maneja? Pregunté con un toque de irritación. Fue entonces cuando Wendy pareció darse cuenta de algo, éramos amigos desde hacía más de 15 años. Se veía preocupada y respondió, es un Saab gris.
Salí afuera y miré hacia abajo en la calle. No había señales de un Saab. Wendy se unió a mí en la entrada. Estoy segura de que no es nada, Greg, dijo en tono tranquilizador. Puede que solo hayan ido al colegio por un momento. Sí, gracias. Probablemente nada, respondí sin mucha certeza y me alejé. El colegio local estaba a solo 5 minutos en coche de casa. Decidí comprobarlo por mí mismo. Conduje hasta la escuela y busqué en todos sus estacionamientos. No había señales del Saab. Llamé al teléfono celular de Tracy, pero fue directo al buzón de voz, lo que sugería que estaba hablando con alguien más o que tenía el teléfono apagado. Dejé un mensaje. Durante la siguiente hora, le dejé 4 mensajes más mientras estaba en casa. También me puse en contacto con sus padres y su hermana para preguntarles si habían tenido noticias de ella. Todos dijeron que no. Me recordó una cita de Sherlock Holmes: una vez que eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Me instalé en mi silla la Z-Boy en la sala familiar y miré la pantalla grande en blanco durante horas. Ni siquiera necesitaba encender la televisión porque las imágenes se reproducían en mi mente. Mi hermosa esposa con ese tipo francés. En serio, ¿por qué nos molestamos en salvar a ese país en 2 guerras mundiales? Deberíamos haber dejado que los alemanes se lo quedaran. No dormí esa noche. Simplemente me quedé sentado en la silla, enfocándome en la televisión. Medio esperaba que Tracy se colara en la casa durante la noche, pero cuando eso no sucedió, comencé a pensar que tal vez Charles había tenido un accidente automovilístico con Tracy en el auto. Alrededor de las 8 a.m., llamé a la oficina del sheriff local, me identifiqué y pregunté si había habido algún accidente durante la noche. Dijeron que no. Marqué el teléfono de Tracy 4 veces más y no obtuve respuesta en ninguna ocasión. A medida que se acercaba el mediodía, escuché un auto entrar en la entrada y alguien bajarse, como indicaba el sonido de la puerta cerrándose unos 45 segundos después. Tracy usó su llave para abrir la puerta y entró. Unos segundos después, me vio en la sala de estar y se sentó silenciosamente en el sofá al otro lado de la habitación. Si tenía alguna duda sobre lo que habían estado haciendo, esa duda fue rápidamente destrozada por su apariencia. Al menos tenía la decencia de haberse duchado antes de regresar. Su larga melena rubia, que estaba suelta ayer, ahora estaba recogida en una cola de caballo húmeda. No llevaba maquillaje, y su piel en el pecho, hombros y brazos tenía un brillo rosado. Tenía la expresión contenta de alguien que había tenido un tiempo satisfactorio, y debo admitir que lucía impresionante. Pero no mostraba ningún remordimiento o culpa. Si acaso, parecía tener una sonrisa autosuficiente en el rostro. Bonito que finalmente aparezcas. ¿Te divertiste anoche y esta mañana? Dije con desdén. Bueno, en realidad sí, respondió ella con suficiencia. Esa no era exactamente la respuesta que esperaba. Escucha, Greg, continuó calmadamente. ¿Alguna vez has sentido una conexión física y emocional increíble con alguien desde el momento en que lo conociste? ¿Algo casi eléctrico, asombroso y maravilloso? Sí, lo he sentido, respondí de inmediato. Me casé con esa mujer. Su fachada calmada se desmoronó con mi respuesta. Su expresión compuesta dio paso al reconocimiento de mi dolor. Ayer conocí a mi persona así. No puedo explicarlo. Simplemente tengo que estar con él. Lo amo, así, simplemente. ¿Estás fuera de tu mente? Grité. ¿Estás tirando 25 años de matrimonio por un sentimiento? ¿No significé absolutamente nada para ti? No estoy seguro de por qué estaba sorprendida por mi arrebato. Comenzó a sollozar incontrolablemente en respuesta, pero no me importaba. Te amo, Greg, finalmente logró balbucear. Nuestro tiempo juntos ha sido maravilloso, pero esta conexión que siento ahora no se parece a nada de lo que haya experimentado.
Te amo, pero estoy enamorada de él. Es asombroso. Asombroso, ¿verdad? Bueno, tómate un tiempo para apreciar eso y luego tal vez podamos celebrar con una fiesta, le espeté. Entonces, ¿planeas presentar la demanda de divorcio, o debo hacerlo yo? Continué. De cualquier manera, será una división equitativa, y podemos vender la casa y dividir ese dinero también. Ahora era yo quien estaba frustrado. ¿Qué? Me quejé. Así no funciona esto. No puedes mantenerme como un plan de respaldo. Si estás con él, entonces ve y sé con él tan pronto como quieras. Según mi criterio, terminamos cuando te juntaste con él por primera vez ayer. Que sigas con él solo refuerza mi decisión. Pero, balbuceó ella. Bien, entonces. Yo me encargaré de los trámites de divorcio, y estaré fuera de aquí para el final de la semana. Cumplí mi palabra y saqué mis pertenencias de la casa para el final de la semana. Tomé un par de días libres del trabajo para lograrlo. Una tarde, mientras cargaba mi camioneta, Scott y Wendy Harris caminaron por la calle y se disculparon por invitar a Charles a su fiesta. Los detuve educadamente, explicándoles que no podían haber sabido que Tracy reaccionaría de esta manera. Aún así, nos sentimos responsables, dijo Wendy, mirando hacia abajo. Mi abogado redactó los documentos de divorcio, y Tracy fue notificada dentro de un mes. Parecía que pensaba que me demoraría, así que mi abogado me dijo que el notificador informó que estaba furiosa cuando recibió los documentos. Eso probablemente explica por qué se presentó en mi nuevo apartamento 2 días después, tocando el timbre y entrando a la fuerza cuando le abrí la puerta. ¿Cómo pudiste hacer esto si me amas? Gritó al entrar en mi lugar. Al principio, me quedé sorprendido, pero la ira pronto se apoderó de mí. ¿En serio no lo estás entendiendo? Le grité de vuelta. Estás con otro chico. ¿Qué esperabas que hiciera? Tal vez te amo, pero si las cosas no funcionan para ti, ¿qué se supone que debo hacer entonces? ¿Solo esperar a que vuelvas? Dame algo de tiempo. Si esto no funciona, volveré contigo y seré la esposa perfecta. Todavía podemos tener un futuro juntos. No estás viendo la realidad, le respondí. No te doy permiso para tener tu aventura y luego regresar si no funciona. ¿Y si él realmente es tu chico ideal, por qué no funcionaría? Charles está en proceso de divorciarse de su esposa, y están ordenando asuntos financieros, comenzó ella. En otras palabras, puede ser el señor correcto para ti, pero el sentimiento puede no ser mutuo. Pregunté más, tropezando con sus palabras, antes de decirle finalmente que dejara mi apartamento si quería continuar su aventura o la echaría. Tracy y su abogado hicieron todo lo posible para ralentizar los trámites de divorcio. Mientras tanto, el señor maravilloso se mudó a mi antigua casa, ocupando efectivamente mi lugar. 4 meses después, estoy saliendo de Shammy's Shells con un colega después de una cena de negocios, y veo un rostro familiar, en realidad 2, acercándose a la puerta. Era Charles y una Tracy visiblemente embarazada. Parecía estar a unos 3 meses de embarazo. Me detuve en seco, mirando y bloqueando su entrada al restaurante. «Oh Dios mío», murmuré en voz baja. Mi colega también se detuvo, luciendo bastante confundido, mientras los 4 estábamos cara a cara. Serge conoce a mi esposa por un poco más de tiempo y a su novio, Charles Delan, presenté con un toque de sarcasmo. Serge tenía la incómoda tarea de mantener la cortesía en esta situación incómoda. Balbuceó. Está embarazada. ¿Es tuyo? Definitivamente es suyo, respondí alegremente. Eres un idiota, Greg, ¿sabías eso? Replicó ella mientras pasaban junto a nosotros y entraban al restaurante.
Más tarde, Wendy Harris me informó que Tracy estaba efectivamente embarazada de 3 meses. Resultó que Charles era tan maravilloso que Tracy quería tener su hijo y dejó los anticonceptivos. Buena suerte con eso, le dije a Wendy. El divorcio se finalizó finalmente unos meses después, y 2 meses después, Tracy dio a luz a un hijo. Por supuesto, lo llamaron Charles Jr. porque cuando eres tan asombroso, ¿qué mejor manera de expresarlo que nombrar a otra persona como tú? Nuestra hija Morgan no estaba exactamente complacida con la elección de Tracy de tener otro hijo en esta etapa de la vida, especialmente porque sus padres no estaban juntos, y yo no era el padre. Debo admitir que me sentí orgulloso de Morgan por tomar mi lado en esta complicada situación. Aunque sabía que ella tenía al bebé, no había hablado con Tracy ni la había visto desde ese encuentro en el restaurante muchos meses atrás. Sabía que tarde o temprano iba a suceder, dado que ambos vivíamos en la misma ciudad. Sin embargo, debo confesar que me sorprendió bastante la primera vez que vi a Tracy después de dar a luz. El peso adicional no le sentaba bien, y parecía que toda la experiencia había pasado factura a su cuerpo de 49 años. Casi la pasé por alto. Me encontré con una mujer que parecía una abuela empujando un cochecito con un niño de 1 año en el centro comercial local. Vamos, Greg, no hay necesidad de ser grosero, dijo una voz que reconocí demasiado bien mientras pasaba apresuradamente junto a ellos un sábado por la tarde. Me detuve abruptamente, y a pesar de mi intento de no hacerlo, observé detenidamente a la mujer y al bebé. Oh no, esta era Tracy y su hijo. Hola, desconocido. Logré decir mientras reunía mis pensamientos. Hola tú también, respondió ella. El bebé era innegablemente lindo, con el cabello y el color de ojos de Tracy pero con la tez ligeramente más oscura de su padre. Vaya, mamá, es adorable, comenté sinceramente. Tracy se sonrojó ligeramente y me agradeció cortésmente. No te he visto en un tiempo y, bueno, empujando un cochecito, añadí, intentando disculparme por no reconocerla de inmediato. Aunque ella visiblemente se estremeció ante mi disculpa, eligió pasar por alto sin comentar. Aunque la encontré increíblemente atractiva después del nacimiento de Morgan hace muchos años, ahora tenía más de 20 años, y como este bebé no era mío, supongo que mis hormonas estaban bastante bajo control. Conversamos agradablemente durante unos minutos más, principalmente sobre su falta de sueño, y percibí una nota genuina de tristeza, algo que nunca había mostrado después del nacimiento de Morgan. Finalmente, me excusé, ofrecí disculpas y continué con mis compras, que era mi intención original. Vi a Tracy nuevamente en la fiesta de verano de los Harris unos 6 meses después. Scott y Wendy siempre se sentían mal porque Tracy conoció a Charles en su fiesta, pero les aseguré que no les culpaba por sus malas elecciones. Aún así, Wendy seguía tratando de emparejarme con sus amigas solteras y divorciadas, y debo admitir que algunas de esas citas a ciegas fueron bastante decentes. Seguían invitándome a su fiesta de verano anual, y aunque me había saltado las 2 últimas, decidí ir esta vez, incluso aunque me advirtieron que Tracy y Charles también estarían allí. Les aseguré que si surgía algún problema, no sería yo quien lo causara, y lo decía en serio. Estuve en la fiesta durante un par de horas cuando noté que Tracy y Charles entraban al patio trasero. Como el bebé no estaba con ellos, asumí que lo habían dejado con una niñera. Tracy había perdido algo de peso después del embarazo y no parecía tanto una abuela como la última vez que la vi. Aún así, no pude ignorar la tristeza en sus otrora brillantes ojos azules. Incluso cuando sonreía, faltaba algo en su mirada. Afronté el elefante en la habitación desde el principio al acercarme a Tracy y Charles, dándole un abrazo ligero y estrechando su mano. Creo que ambos estaban un poco sorprendidos, y juraría que vi a Wendy contener la respiración mientras me acercaba a ellos. Charlamos brevemente durante quizás 1 minuto, luego me excusé y volví a mi grupo de amigos junto a la parrilla. Cuando comenzó el juego de vóley playa, me uní a uno de los equipos.
Jugamos el segundo partido, y mientras estaba en la cancha, noté a Tracy sentada en una silla, mirando y animando. No vi a Mr. Wanderfeld por ningún lado. Después de 2 partidos, perdimos el segundo, así que tuvimos que dejar la cancha y esperar nuestro próximo turno. Mientras me tomaba una cerveza, miré a Tracy, sentada sola. Algunas cosas nunca cambian, pensé para mí mismo. Tomé mi bebida y me dirigí al interior. La tercera habitación que revisé resultó ser el salón, y efectivamente, mis instintos estaban en lo correcto. Charles tenía el brazo alrededor de la cintura de Marilyn Jansen mientras hablaba en un pequeño grupo, y Marilyn lo miraba con evidente deseo en los ojos. Marilyn solía vivir cerca de mí, y sin duda estaba casada. Debería haberme quedado al margen, pensé. Si esto es lo que sospecho, va a engancharse con esta mujer esta noche y engañar a Tracy. Si no digo nada, estaré equivocado. Si se lo cuento, habrá problemas, y aún así estaré equivocado. Un verdadero amigo hablaría con ella, pero yo no era un verdadero amigo. Era su exmarido. ¿Por qué debería ser responsable de esto? Pero entonces el destino intervino y tomó la decisión por mí. El esposo de Marilyn, Troy, estaba en mi equipo de vóley playa y aparentemente me siguió adentro para discutir alguna estrategia. Vio lo mismo que yo, a Charles con el brazo alrededor de su esposa y ella mirando a Charles como si fuera lo mejor desde el pan de molde. «Imbécil, quita tus manos de mi esposa», le gritó Troy a Charles mientras se lanzaba hacia ellos. Empecé a intervenir para evitar una pelea, pero luego el sentido común prevaleció y dejé que mi compañero de vóley pasara corriendo antes de que Charles pudiera soltarse de la esposa de Troy. Troy había agarrado el brazo de Charles. Regresaron unos 10 minutos después con 2 policías. Los agentes tomaron declaraciones de todos los presentes en la habitación en ese momento, por si Charles quería presentar cargos contra Troy Jansen. El oficial mayor, el sargento Jim Hill, parecía tener mi edad. El oficial más joven era la oficial Kathleen MacDonald, que parecía tener unos 40 años y era tan irlandesa como su nombre sugería, con sus pecas, ojos verdes y largos cabellos rojos. Me aseguré de acercarme al lado de la oficial MacDonald para poder dar mi declaración a ella. En medio de esta conmoción, Tracy estaba llorando. La oficial MacDonald notó a Tracy esperándome y me interrogó a continuación. Expliqué lo que vi y añadí que Charles me había robado a mi esposa en esta misma fiesta hace 3 años. Parecía sorprendida por mi comentario. ¿Y todavía la vas a llevar al hospital por él?, preguntó. ¿Eres tan amable o simplemente un completo idiota? Debo admitir que eso me tomó por sorpresa, dije. Miré su rostro y vi que trataba de no sonreír. Definitivamente, un completo idiota, respondí. Tampoco esperaba esa respuesta y soltó una pequeña risa. Me gusta ese sonido. Después de responder un par de preguntas más, terminé de dar mi declaración. Ella dijo que podía llevar a Tracy al hospital, pero antes de irme, me advirtió que Tracy podría no creer mi historia si se la contaba. No cuentes con que me crea, respondí mientras comenzaba a alejarme. Ella empezó a pasar a la siguiente persona para obtener una declaración, pero un pensamiento rápido cruzó mi mente y luego salió de mi boca. Quizás deberías darme tu tarjeta por si recuerdo algo más, oficial. Ella me devolvió una sonrisa, sus ojos prácticamente iluminándose. Sacó una tarjeta del bolsillo superior izquierdo de su uniforme, la volteó y anotó lo que parecía ser su número de teléfono personal. Gracias, oficial, le dije entre risas, luego adopté una expresión decidida y me volví hacia Tracy. Vamos. En el camino al hospital, Tracy me preguntó qué le pasó a Charles. Le conté la verdad, esperando completamente que no me creyera. ¿No puedes simplemente seguir adelante, Greg?, se quejó. Han pasado 3 años ya.
No se trata de seguir adelante, Tracy, respondí. Charles no debería haber estado tan cariñoso con Marilyn Jansen, y Troy hizo bien en intervenir. Tal vez si hubiera sido tan asertivo, tú y yo aún estaríamos juntos. Ninguno de nosotros esperaba esas palabras de mi boca. Los ojos de Tracy se llenaron de lágrimas antes de apartar la cabeza de mí en la camioneta. Dejé a Tracy en la sala de emergencias y no entré con ella. Necesitaría tomar un Uber de regreso a la pequeña casa que compartía con Charles desde que vendimos nuestra casa y dividimos el dinero. Fuera de mi vista por la noche, alcancé el bolsillo de mi camisa para sacar la tarjeta que la oficial Kathleen MacDonald me había dado antes. Una chica agradable, pensé para mí mismo, tratando de mantener la calma. Esperé 3 días antes de llamar a la oficial Kathleen MacDonald. Contestó en el segundo timbre. ¿Podrías haber tardado más? Podría estar comprometida y casada en este momento, bromeó por teléfono. Adivina que tienes razón, pero si eres tan rápida, podrías convertirte en la próxima y última señora Alan Gregersen, le respondí. ¿Ahora quién está poniéndose atrevido? Replicó. ¿Cómo sabes que incluso estaré de acuerdo cuando me invites? Y no quiero ir a algún pub irlandés en nuestra cita. Su comentario sobre el pub irlandés me tomó por sorpresa porque, sinceramente, eso era lo que tenía en mente. Parecía una idea adecuada llevar a una chica irlandesa a un pub irlandés. Ella percibió mi vacilación y lo clavó. ¿Cuál es el problema con ustedes? ¿Alguno puede pensar fuera de la caja? Ves cabello rojo y automáticamente piensas en un pub irlandés. Titubeé por un momento antes de idear mi plan B. Nuestra ciudad tenía un increíble restaurante griego que adoraba, y la cocina griega distaba mucho de la irlandesa. A ella le llevó solo un segundo responder positivamente. Gracias por cambiar las cosas un poco, dijo. Una vez que rechacé el pub irlandés, la mayoría de los chicos optan por la comida asiática. Lo siento, pero no me atrae la comida que podría pasar por un refugio de cucarachas. Estallé en risas en ese momento, y creo que fue entonces cuando me di cuenta de que podría haber encontrado a alguien con quien pasar el resto de mi vida. Hablamos durante otra hora, cubriendo una amplia gama de temas. Descubrí que ella tenía 45 años y llevaba divorciada una década. Su ex también tenía problemas de fidelidad. Tenía un hijo que estaba en segundo año en la Universidad Estatal de Michigan estudiando preleyes. Nuestra cena del sábado por la noche fue increíble, y la compañía fue aún mejor. La recogí en su casa en el lado sur de la ciudad y me sorprendió lo impresionante que se veía mi encantadora chica con su vestido negro y tacones de 4 pulgadas. Todas las curvas correctas, piernas estupendas, un rostro bonito y ese vibrante cabello rojo, era una definición viviente de la belleza. Tuvimos una de esas conversaciones que divagan por todo tipo de temas. Podría haber escuchado su voz toda la noche. No parecía ansiosa por apresurarse hacia el matrimonio, al igual que yo no tenía prisa por casarme. Esto la hizo relajada e intrigante, ya que su naturaleza naturalmente inquisitiva brillaba, como la de una policía. Hizo preguntas reflexivas, mostrando que estaba pensando mientras escuchaba mis respuestas. La llevé de vuelta a casa después de la cena. No la invité a entrar en mi lugar, y ella tampoco extendió una invitación. Intercambiamos buenas noches en su puerta, y luego se inclinó para darme un beso suave en la mejilla. Estoy bastante seguro de que me puse de 3 tonos de rojo, le deseé buenas noches y floté de vuelta a mi auto. El viaje de regreso a casa es un borroso en mi memoria. Vaya, me sentía como un adolescente de nuevo. Sus labios en mi mejilla eran suaves, y estoy bastante seguro de que llevaba el perfume White Shoulders. Me llamó el domingo por la mañana, preguntándome si quería unirme a ella para bagels y salmón ahumado en su casa. ¿Cómo podría rechazar esa invitación?
Wendy y Scott me invitaron a cenar unos días después, en parte para disculparse por todo lo que sucedió y también para obtener mi versión de la historia. Resulta que Charles los amenazaba con demandarlos a ellos y a Troy Jansen. Este tipo debe pensar que es un verdadero partido, soltó Scott en un momento. Es bastante guapo y encantador. Tengo que admitirlo, dijo Wendy antes de que Scott le lanzara una mirada que podría derretir acero. Troy pasó todo el fin de semana en la cárcel antes de salir bajo fianza el lunes por la mañana, según lo que dijeron los Harris. Cuando regresó a casa, Marilyn y sus 2 hijos no estaban por ninguna parte, se habían ido a vivir con su madre en otra ciudad. Scott mencionó que su matrimonio de 12 años probablemente había terminado. Bueno, pasa mi número a Troy y hazle saber que yo, más que nadie, entiendo con lo que está lidiando. Estaré allí si quiere hablar, y lo respaldo cuando esto llegue a los tribunales, dijo Scott Harris. Por cierto, este fue nuestro último flirteo de verano. No puedo manejar este tipo de drama, dijo Scott. Mientras la mirada de Wendy estaba fija en su plato de guisantes, tuve la sensación de que las cosas no iban tan bien en el mundo de los Harris. Unos meses después, cuando la embarazada Wendy de 47 años empezó a mostrar su barriga en público, mis sospechas se confirmaron. No necesité adivinar quién era el probable padre porque el propio Scott me llamó para contarme la verdad. ¿Puedes creer esto? Prácticamente gritó por teléfono cuando respondí. Ese cretino dejó embarazada a mi esposa. Hace tiempo que está teniendo una aventura con ese tipo desde la fiesta del año pasado, me dijo Scott que no tenía ni idea hasta que Wendy empezó a enfermarse cada 2 mañanas, igual que cuando estaba embarazada de sus 2 hijos hace años. Cuando Scott la enfrentó al respecto, ella confesó que ella y Charles habían estado teniendo una aventura durante más de 1 año. Aunque la mayor parte del tiempo usaban protección, se quedaron sin ella durante un largo fin de semana cuando ambos lograron escaparse de casa y quedarse en un motel. Pensaron que algunas veces sin protección no harían daño, luego Scott me pidió el nombre de mi abogado. ¿Puedo al menos obtener un descuento para amigos y familiares? Bromeó en un tono seco. Según Scott, Charles y Wendy aparentemente se habían mudado a un apartamento cerca del campus, dejando a Tracy y a su hijo solos. No es mi problema, respondí, pero no había tenido en cuenta la perspectiva femenina. Mientras almorzaba en un McDonald's cercano, se acercó a mi mesa sosteniendo la mano de su hijo. Colocó su bandeja de almuerzo en la mesa frente a mí, y el pequeño se acomodó rápidamente en el asiento a mi lado. Hola, Tracy, hola, CJ, saludé a los dos. El niño pequeño, ahora con alrededor de 3 años, extendió una mano limpia para un apretón de manos adecuado. Me impresionó lo maduro que intentaba ser, así que estreché su diminuta mano firmemente con la mía. Hola, señor, me saludó con su voz más seria. Hola, Greg, agregó Tracy. Está creciendo rápido, le comenté a Tracy, mirando a su hijo. Podrías terminar con un grandote en tus manos en el futuro. Pude decir por la expresión de Tracy que apreció mi intento de ser civil. Sin embargo, algo la estaba molestando que se notaba en su rostro, y si no lo abordaba pronto, parecía que podría explotar. Ve y pregúntame, la animé suavemente, observando cómo su hijo desenvolvía una hamburguesa con queso. ¿Realmente me amaste tanto como afirmabas? Comenzó suavemente. Porque si lo hicieras, entonces, ¿por qué no peleaste por mí como Troy lo hizo por Marilyn? ¿Por qué no me pediste que volviera, como alguien que realmente me amara lo habría hecho? ¿Por qué no has visitado mi casa para ver cómo estamos o incluso nos has invitado para una velada? No me esperaba eso en absoluto, de repente, esto recaía sobre mí. Respiré profundamente y negué con la cabeza. Quería mantener la compostura y evitar una confrontación enojada. Espera, exhalé lentamente, ¿así que todo esto es mi culpa? ¿En serio?
¿Soy el que hizo algo mal aquí, y tú eres la parte inocente? Mi voz empezó a subir mientras hablaba. Esto no era lo que tenía pensado. Necesitaba dejar claro mi punto de vista. Espera, exhalé de nuevo, levantando la mano para hacer una pausa. Si recuerdas, quité la mano de Charles de tu cintura, pero insististe en que no estaba pasando nada y que no debería causar problemas. Confié en ti por completo y creí en tus palabras, así que no insistí más. Perdóname por tener tanta confianza en ti. Si en ese momento hubiera sabido lo que sé ahora, no te habría confiado. Lo habría enfrentado como Troy hizo. Pero tú, la persona en la que más confiaba en el mundo, me mentiste. Así que no luché por ti. Luego, cuando llegaste a casa al día siguiente alrededor del mediodía, ¿qué podía hacer? El daño ya estaba hecho, era bastante obvio. Así que, ¿por qué pelear en ese momento? Ya te habías entregado a otro hombre y habías roto nuestros votos. No quedaba nada por lo que luchar. Lo dejaste muy claro, lo dejaste cristalino, esta fue tu decisión sola, y yo no tenía voz en ello. Entonces, ¿por qué pelear? Ya no eras mía, eras de él. Pero ni siquiera intentaste cambiar mi opinión, se quejó ella, ni hiciste un esfuerzo por hacerme quedarme. Nada. Si realmente me amabas, ¿cuántas veces dormiste con Charles esa primera noche y por la mañana? Apuesto a que fueron varias veces, afirmé. Una vez fue un gran error, tal vez perdonable, 2 veces fue una elección deliberada, y más que eso fue romper mi corazón en pedazos. Y tuviste la audacia de decirme que la pasaste fenomenal, una conexión increíble si recuerdo correctamente, y que tú y él tenían este vínculo casi mágico. No mostraste ningún remordimiento. Sabes, lujuria y sultán comparten las mismas letras, entonces ¿cuáles eran mis opciones? Continué. Como dice el refrán, si amas algo, déjalo ir. Si vuelve, es tuyo. Si no, nunca lo fue, continué. Y luego, solo para añadir insulto a la herida, tiene su hijo a los 48. Ni siquiera pude convencerte de tener un segundo hijo en 25 años, pero no solo abrazaste fácilmente al Señor maravilloso, sino que lo dejaste embarazarte. Así que todo esto se trata de tu herido orgullo masculino, respondió, un poco más cortante de lo que preferiría. Reaccioné rápidamente, pero con su hijo en la mesa, me contuve de caer en la provocación. No, lo que elegiste hacer una vez que estuviste con él fue tu decisión. Lo amabas lo suficiente como para tener su bebé, aunque te negaste a eso conmigo. Entendí el mensaje alto y claro. Comimos en silencio durante unos minutos, ella parecía indecisa. Sabía hacia dónde se dirigía la conversación, pero alguien tenía que sacar el tema. Así que, ¿cuál es tu plan ahora? Finalmente pregunté. Tú y Charles nunca se casaron, pero él está reconocido como el padre del niño, ¿verdad? Al menos deberías buscar manutención infantil de él. Dejaré que Wendy se encargue de él, respondió Tracy, pero tienes razón. Debería exigirle a ese tramposo la pensión alimenticia. Eso es un buen consejo. ¿Alguna vez te preguntas sobre nosotros a veces? Agregó. ¿Qué podría haber sido? Sinceramente, no, respondí en un tono apagado. Rompiste mi corazón tan completamente que nunca quise imaginar lo que podría haber sido. Hay algunos recuerdos maravillosos de nuestro pasado que siempre atesoraré, pero ese capítulo está cerrado y no hay vuelta atrás. Continuamos comiendo, y observé al niño jugar con sus papas. Me recordó a nuestra hija Morgan cuando tenía esa edad. Parece un buen chico. Me alegra que algo positivo haya salido de esa relación, comenté. Aunque empezamos con esa conexión intensa, al final, nunca nos unimos verdaderamente como pareja. El amor no pudo reemplazar el deseo inicial. Cuando esa pasión se desvaneció,
Pareció darse cuenta en ese momento, una especie de epifanía. Sacudió la cabeza con un toque de tristeza, con lágrimas formándose en sus ojos. Cambió la calidez y seguridad del amor por la chispa fugaz de la lujuria. Al igual que un relámpago, tuvo su momento brillante antes de desaparecer. Mi querida esposa y yo acabamos de celebrar nuestro 10º aniversario de bodas con un viaje a un destino inesperado, España. Le sugerí en broma una visita a su tierra natal, pero después de golpearme juguetonamente lo suficientemente fuerte como para dejar una marca, optó por un lugar más cálido y picante. Nuestra relación también se puede describir como más cálida y picante. Nos quedan unos años más de trabajo antes de jubilarnos de la empresa de ciberseguridad que cofundamos. Desde mi cambio de la ingeniería y su salida de la fuerza policial para iniciar la empresa, las cosas han ido notablemente bien. Somos casi inseparables, tanto en los negocios como en nuestra vida personal, y aún la magia no ha desaparecido. Puede sonar cliché, pero creo que me enamoro un poco más de ella cada día. Entre los dos, ahora tenemos 5 nietos. A pesar de que una rama de la familia reside en Denver, Colorado, y la otra en Houston, Texas, logramos verlos regularmente. De vez en cuando me encuentro con Tracy en la ciudad, pero nuestras conversaciones rara vez superan unas pocas frases. Está ocupada siendo madre de CJ, que ahora tiene alrededor de 13 años. Según tengo entendido, no se ha vuelto a casar y rara vez sale. Mi hija, que habla ocasionalmente con ella, comparte esto. Al parecer, Mr. Wanderfeld tuvo que ser coaccionado para pagar consistentemente la pensión alimenticia, incluso enfrentando intervención legal. Su vida parece un tanto sombría, sin muchos lujos, pero cada uno toma sus decisiones y tiene que vivir con las consecuencias. No me disculparé por seguir adelante con mi vida.